Hola, mujer valiente. Estás cordialmente invitada a un espacio libre de juicios y sobre todo libre de culpas. Un lugar para hablar de lo que muchas sienten, pero pocas se atreven a decir. Este encuentro es para ti, que diste vida con todo tu corazón. Y también para ti, que tuviste una pérdida y hoy llevas un angelito en el cielo. Porque tu dolor importa, aunque el mundo a veces no se detenga a mirarlo. Queremos abrazar tus emociones, las que entiendes y las que no. Decirte que no estás sola, que lo que sientes es válido y que no hay una forma correcta de ser mamá, de sanar y de seguir adelante. Este será un espacio para escucharnos, para sostenernos, para sanar un poquito juntas. Una curita para el alma, una pausa para ti. Te esperamos con el corazón abierto. Buenos días a todos, mil disculpas por los inconvenientes que hemos tenido en cuanto a la conexión. De verdad, pedimos disculpas de todo corazón, sabemos que es el tiempo de ustedes y queremos respetarlo. Creamos este espacio de parte de SEA, psicólogos especialistas asociados, para invitarlos a todos ustedes a un encuentro, a aquellas que son mamás, a las que han tenido alguna pérdida, a las que han pasado por procesos difíciles. Esperamos este sea un espacio para que llenen sus corazones de un poquito de aquello que necesitan, una voz de aliento, una voz que les dicen que no están solas, ¿listo? Entonces acá mis compañeras ya se van a presentar cada una, pues para entrar ya en materia y no perder más tiempo. De verdad, mil disculpas por los inconvenientes de conexión que tuvimos. Buenos días a todos, mi nombre es María Alejandra, yo hago parte del equipo de psicólogos acá en Psicólogos Especialistas Asociados. Estamos muy contentos de tenerlos el día de hoy junto con nosotros. Este es un espacio creado para todas aquellas que son mamás, quizás las que no, pues también, ¿cierto? Lo que queremos es poder construir esas redes juntos. Y pues poder conocer quizás un poquito más acerca de esos temas de los cuales no se habla mucho, pero que son muy importantes. Entonces en SEA estamos súper comprometidos siempre con toda esta parte de crecer juntos, de tener este tipo de espacios que yo sé que siempre fortalecen muchas cosas incluso en uno mismo. Así que bienvenidas, chicas. Hoy estoy junto a tres grandes mujeres profesionales, colegas, pues ya una mamita acá, Pau ya es mamá, y pues mis compañeras quizás aún no, pero de pronto en el futuro si quieran hacerlo, así que bienvenidas. Y de verdad que este es un espacio creado para crecer, para conversar, así que Perdóname, te interrumpo, creamos un nuevo link para aquellas personas, si ustedes tienen conocidos, para que por favor, ya estamos pasando a través de WhatsApp, pero si tienen conocidos que se quieran conectar, ir pasando el nuevo link que pasamos a través del chat por interno, para que se vayan conectando más. Listo, Listo, bueno, y mi nombre es Jenny Vergara, también soy psicóloga acá en Psicólogos Especialistas Asociados y la verdad me encantó el tema que juntas construimos, que se llama Herencias Invisibles, Salud Mental Materna e Infancia. Y quiero empezar a hablarles un poquito acerca de esas herencias invisibles, que son todos esos lazos que se transmiten de generación en generación, emocionales y afectivos, que a veces sin darnos cuenta los padres transmiten a sus hijos y se van transmitiendo de generación en generación. claro que sí, hay algo importante de pronto que tú dices y que yo quisiera resaltar, es que al ser invisibles, pues muchas veces vivimos con ellos y lo transmitimos, No nos damos cuenta. no nos damos cuenta que cargamos con mucho en generación, porque esto es algo que no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa. Por ejemplo, el hecho de que mi mamá haya sido una mamá soltera, por ejemplo. Eso ha hecho que ella nos haya criado con esa imagen de tú puedes, tú lo puedes hacer todo. Un legado. Un legado también, claro. Pero hasta qué punto eso también es sano, ¿no? Entonces siempre, y lo digo por mí, acá yo me expongo porque también es un espacio para exponernos, para contar lo que pensamos y sentimos. sin ser juzgadas, ¿no? Sin ser Es juzgadas, importante. claro. Exactamente. Yo, pues sí, tiendo a ser un poquito autoexigente conmigo y a decir yo lo puedo hacer todo sola. Entonces, ahí yo también veo que, digamos, este tema
me pega un poquito en el sentido de que es una herencia y que yo no estaba siendo tan consciente, porque ahí está también algo importante, y es que nosotros solo hasta que lo hacemos consciente lo podemos entender y lo podemos trabajar en nosotras mismas. Y en mi caso, que yo ya soy mamá, pues claramente yo no quiero que mi hija crezca con esa maletica, que al final es una maletica que tú abres y hay una cantidad de cosas que dices, wow. Yo, por ejemplo, en todo el tema que he hecho a nivel de procesos, me doy cuenta y digo, me sorprendo de todas las cosas que llevo allá adentro y que nunca me había dado el espacio de exteriorizarlas. Bueno, pues también está el tema de que llama mucho la atención esta temática, sobre todo porque cuando hablamos de maternidad pensamos en la idealización que se tiene este concepto. A veces creemos que es todo el tema de alegría, felicidad, plenitud, pero pocas veces se habla de todo el proceso que se lleva a cabo de esto, ¿no? Desde el proceso de gestación, el acompañamiento, esas frustraciones y también como esa ansiedad de qué va a pasar, ¿no? Entonces, digamos que estoy muy abierta al espacio, me encanta porque vamos a conocer varias perspectivas, varias experiencias que, mejor dicho, es básicamente poder desmitificar todo lo que en algún momento uno escucha y que solamente espera cosas bonitas, pero que no va más allá de lo que es la realidad y es ese estado emocional que se Lo que tiene hablan hoy detrás en de día de esto. no romantizar la maternidad, ¿no? Total. De que no todo es color de rosa, no todo es hermoso, no todo es lindo y que está bien decir que no es lo bonito de la maternidad, ¿no, Aleja? Decir Claro. como en que no me fue bien, y que cuando tú empiezas a hablarlo con otras personas que ya pasaron por esa situación, dices como, sí me pasó lo mismo, y uno dice como, ay, ¿cierto? No tuve como la valentía de decirlo en su momento, de decir como yo pasé por esto, Total. hasta que lo hablas con otras Algo- personas y dices como, wow. Hay algo que es muy trascendental y que también tenemos en generaciones, a veces no hablamos porque me da pena que seré yo la única que está viendo esto y si lo hablo seré juzgada. O de verdad no quiero mostrar ante los demás la realidad que yo viví, pero pues la realidad de una a veces es la realidad de muchas. Lo digo por mi mamá, no soy mamá, pero lo hablo también por mis abuelas, por mis amigas que ya son mamás. Es algo que uno dice, esto es una realidad que se está escondiendo hace mucho tiempo. Y también, no sé, qué piensan acerca de la culpa, que eso es algo que se disfraza y que también, por ejemplo, a mí me pasaba mucho. Ya digamos que lo he hecho consciente, entonces ya tengo las herramientas para trabajarlo, ¿sí? Me ha costado mucho porque es un proceso, claro. Desde el hecho de saber que iba a ser mamá, hasta entender que cambió mi vida totalmente, que cambiaron mis sueños, mis expectativas, lo que yo quería. Eh, pues mucho de eso también era decir, bueno, yo voy a ser mamá, cuando ya soy mamá lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, de pronto qué estoy haciendo y que no quiero que mi hija repita porque son patrones que se repiten. Entonces llega un punto en el que tú con las herramientas adecuadas, con la compañía adecuada, ¿cierto? Logras decir, y alguien muy cercano a mí, que es también como un referente, me dice, te estás dando mucho palo, cuidado con la culpa, porque al final somos seres humanos y nos tenemos que ver con compasión y con empatía, ¿sí? Más allá de ser mamás, seguimos siendo mujeres, seres humanos, que estamos propensos todos los días a equivocarnos. Exacto. Ahí hay algo súper importante y creo que lo hablábamos, es la mentalidad que tenemos como, bueno, mamás y también como mujeres, y lo importante es cómo nos estamos hablando nosotras como mujeres, de decir lo estás haciendo mal, no estás educando a tu hijo de la mejor manera, no eres suficiente. Entonces es muy importante cómo nos estamos hablando nosotras mismas y no convertirnos a veces en nuestra propia enemiga, porque a veces vemos enemigos alrededor, pero a veces nuestra propia enemiga somos nosotras. Entonces, ¿cómo nos estamos hablando y cómo está nuestra mente, nuestros pensamientos? Porque así mismo va a ser toda nuestra realidad. Bueno, ¿qué les parece si entramos ya en materia y vemos los videos, casos reales, testimonios reales, para que pues ustedes también vayan conociendo y se identifiquen de pronto un poquito? Tratamos de coger testimonios diferentes como para entrar ya en materia y hablar. Entonces nos vamos con el primer testimonio. Si me ayudas, por favor.
Hola, buenos días. Mi nombre es Luisa Fernanda Obando, tengo 43 años y soy mamá de 2 hermosos hijos, una hija de 25 y un hijo de 18 años, lo cual me ha hecho muy feliz. Como pueden ver, soy una mamá o fui mamá adolescente y en ese momento tuve muchísimos miedos porque pues no era algo que en ese momento fuese fácil. Y pues tuve muchísimos temas en salud mental, muchísimas preguntas, me sentía sola en ese momento porque pues tenía diferentes situaciones y se atraviesa por diferentes momentos de depresión, se atraviesa por diferentes momentos de incertidumbre porque no sabes qué va a suceder pues con tu vida futura y pues precisamente es un proceso en el cual se necesita muchísimo acompañamiento. Luego pues pude tener a mi mamá a mi lado y todo se fue desenvolviendo de una forma pues más saludable, pero sin embargo cuando eres tan joven, a los 17 años no es fácil vivir y pues ser responsable ya de una vida y tomar la decisión de tener tu bebé y aceptarlo. Entonces creo que pasas por diferentes etapas y fue un tema que en ese momento, no un acompañamiento de un profesional, básicamente lo hice sola, lo hice junto con mi mamá. Y bueno, es un proceso que realmente se necesita entender y se necesita tener muchísimas más herramientas para poder vivirlo. Bueno, y con este video que acabamos de ver, ¿cierto? Yo me siento súper identificada con Luisa. Pues yo fui mamá joven, digamos que no adolescente, pero pues cuando tuve a mi hija ya tenía 21 años. Entonces estaba entrando como en la adultez, es un tiempo también de que estás plantándote qué quieres hacer de tu vida. Y pues digamos en mi caso fue un poco diferente. Yo ya estaba estudiando, yo ya estaba en sexto semestre de psicología. Pero pues mis planes realmente no eran ser mamá, o sea, mi plan era como me voy a graduar, me voy a ir a vivir con mi familia que vive en Suiza, voy a viajar, voy a conocer, voy a hacer un montón de cosas. No fui mamá soltera, digamos que en un inicio, porque siempre conté con mi pareja en ese momento, que es el papá de mi hija, y nuestra relación era una relación sólida, era una relación, digamos que por muchas cosas ya después no funcionó, pero mi embarazo en términos generales fue un embarazo bonito, sano, sí. Yo comí lo que quise, mis antojos, eso es algo también súper importante. Yo, digamos que en eso me siento muy afortunada y muy bendecida porque fue así. Tuve esa red de apoyo, mi familia, mi mamá, mis hermanas. Aún así, sí les quiero contar algo, y es que de las personas que yo pensaba que eran mis personas cercanas, que eran mis panas, pues no fue tan así. Porque es algo y es una realidad, es que actualmente la sociedad sí tiende mucho a juzgar y a señalar, ¿cierto? Y lo más triste es eso que tú dices, las personas cercanas a ti, que es lo que más duele, que uno dice como es esa red de apoyo que debería darme como esa tranquilidad en ese momento, aliento, y es lo contrario, ¿no? Llegan esas personas, puede ser familia, amigos, que fue en tu caso, donde sientes que fue lo opuesto a lo que tú esperabas. Claro, pero también ahí yo, y esto será un dicho popular, pero yo digo, bueno, los amigos que yo tenía eran amigos de rumba, eran amigos de cosas que en su momento, y entiendo, porque también lo entiendo, que pues estaban en otra dinámica, ¿no? Y pues tú tampoco le puedes pedir a otra persona que entienda por lo que tú estás pasando. Sabes que me parece súper valioso rescatar de ahí lo valiente que fuiste, o sea, porque en ese momento dijiste cómo voy a hacer, tal vez no lo voy a lograr, y ahorita ya pasado el tiempo dices como wow, lo logré, soy una mujer diferente, construí muchas cosas en mi vida. Entonces la verdad, eso es algo que yo admiro muchísimo en las mamás, que a pesar de que no sé, en el momento de pronto digan como no puedo, o sea, de donde sea sacan la fuerza para seguir adelante y sacar adelante a sus hijos. Y uno las ve así súper regias, hermosas, puestas en su sitio y cumpliendo sus sueños. Igualmente hay también un tema, y es que mal, porque usualmente esas críticas que vienen de personas, bueno, cercanas, sacando un poquito de eso, pues es que realmente cuando nos vamos a la realidad nadie está preparado para ser mamá. O sea, no es algo que por mucho que tú digas, no, en 10 años, pasan los 10 años, no, me falta mucho por vivir. Y es algo que uno dice como, bueno, pero pues, ¿por qué juzgar si finalmente
pues si me está pasando ahorita voy a darme la oportunidad de vivir mi embarazo, gozármelo, y si estás acompañada, porque esto también es fundamental, el estar acompañado durante este proceso, y porque no solamente es pensar en cuidar el bebé, sino también quién va a cuidar a la mamá. Y pues yo siento que es que de verdad es darnos palo, lo que tú decías ahorita, es darnos palo y permitirlo, porque pues finalmente uno tiene que ser en ese sentido egoísta y pensar en voy a estar bien para afrontar esto por mí, por mi bebé, porque finalmente todo este proceso de gestación es muy fundamental para el niño. Y el tema es que eso desafortunadamente lo venimos a entender ya después, porque con el tiempo es que se ha podido aclarar como el tema de no, tu bebé no siente a partir de que sale de ti, tu bebé siente desde que está dentro de ti y se está formando, y todo el tema social y todo tu entorno te afecta en ello. Entonces es algo que uno dice, pues, no todas las personas viven la misma experiencia, pero sí es lo que dice un poquito Jenny, sacar esa fortaleza, decir, lo voy a hacer por mí, voy a cambiar, voy a trabajar en mí, reconstruirme, que es increíble. Y que algo que pasa también actualmente, y pues digamos que mi hija ya tiene 10 años, yo ya he logrado sacar muchas metas, sueños que tuve y que tengo, porque pues aún sigo trabajando por eso. Pero yo veo muchas amigas de esa época que, por ejemplo, han querido ser mamás y no pueden, han tenido pérdidas, y que son temas pues densos a nivel emocional, y es lindo ver cómo la vida después de todo, ellas vienen y te buscan, ¿sí? Y te dicen como, Aconséjame. Aleja, me está pasando esto. Claro, yo ya pasé por muchas situaciones y yo les digo como, pues quizás uno nunca está preparado para eso, ¿sí? O sea, yo en mi caso no estaba preparada, y aunque fue impactante al inicio, pues hoy digo, ser mamá para mí es lo mejor que me ha pasado, ¿sí? Porque más adelante ya empiezo a ver que mi hija se convierte en mi compañía, en mi refugio, en mi lugar seguro, y que yo también he tenido que trabajar mucho con muchos temas a nivel emocional, porque la depresión postparto, la ansiedad, el hecho de amamantar, de aprender a cuidar de otro ser humano es complejo. Yo no sé, Pau, si a ti de pronto te pasó en algún momento. Sí, claro, total. Yo no sé, y siento que esto, y lo he hablado con varias amigas, es muy común. Uno siempre tiene ese temor del parto, ¿no? Y que el parto, ¿cómo va a ser? Y resulta que lo más difícil no fue el parto, sino lo que viene después del parto. Y es los cuidados, o sea, cuando ya te entregan esa criaturita que depende al 100% de ti, ¿cierto? La lactancia, o sea, para mí fue muy dura la lactancia, me dio 3 veces mastitis y yo decía como, ¿y esto qué? Porque tú lo ves muy normal, o sea, antes de ser mamá tú lo ves muy normal, o vas no sé, en servicio público, ves la mamá amamantando al niño, uno lo ve muy natural, normal. Y cuando ya te toca enfrentarlo a ti, uno dice, pero esto no, resulta que tienes que aprender una técnica, tienes que conocer muchas cosas, que si tú no tienes, lo digo, a mí me pasó, yo tuve a Jerónimo en pandemia, y fue muy difícil porque no tuve ese acompañamiento, quizás no tuve como, bueno, tengo a mi mamá, a mis hermanas, pero no tuve la posibilidad de que estuvieran ahí conmigo, ¿sí? Aconsejándome, de pronto diciéndome no lo acomodes así. Entonces, claro, sentirme en ese momento como sola, no tener como esa red de apoyo ahí conmigo, fue duro, y lo que tú dices es muy cierto, hay que también saber pedir ayuda, ¿no? O sea, saber decir, no lo logro, necesito ayuda. Que a veces en esos momentos un abrazo cambia todo, ¿sí? Que alguien se siente a tu lado y te O que diga, solamente te digan lo estás haciendo bien. ¿Qué me pasaba a mí? Que yo también tenía pues en ese momento a mi suegra, tenía a la mamá de mi suegra, y era como que tú sientes todo el tiempo como que yo tenía un bloqueo, o sea, yo montaba a Jerónimo y también sentía que ese bloqueo se lo transmitía a él, porque yo decía, mi suegra me está viendo y es como, no lo estás haciendo bien, entonces empieza la juzga, ¿no? El juzgar, como, no lo estás haciendo bien, no lo estás acomodando, entonces como que uno se empieza a bloquear y no lo haces bien, y el niño tampoco, pues, Claro, tomaba esa bien, tensión entonces era una se tensión transmite. que se transmite al niño, y obviamente pues ahí viene un montón de problemas que yo ahora digo, si yo hubiera hecho esto, probablemente si quiera tener otro hijo, sé que no me va a pasar lo mismo porque ya tú pasas por eso, exacto, y ya aprendes. Pero en ese momento yo no tuve como una amiga que en cuanto a lo que te decía era pandemia, pues cada quien como resguardaba en su casa y no tenía con quién hablarlo. Entonces sí. pero mira que te estás diciendo algo clave y muy bonito. Y es que sí, claro, pasamos por ciertas etapas de dolor,
Pero acabas de decir, seguramente si vuelvo a ser mamá, Ujú, pues ya no va a ser no lo lo mismo, repito, sí. porque ya Ya tiene un aprendizaje. error así, ya error que uno no. Y también sabes que es lo bueno, que tú tienes que saber marcar límites a las Totalmente. personas, así sean familiares, o sea, nadie sabe en realidad qué necesita esa personita tuyo, sino solamente tú. Entonces, así venga, no sé, tu mamá, tu cuñada a decirte es que así se va a hacer, no, yo sé que le hace falta a mi hijo porque yo soy su mamá. Y aprender a marcar límites también es importante. eso es Muy sano. sano. Sí, Ajá. Es sano. Bueno. Bueno, ¿qué les parece? Entonces, si vemos El nuestro siguiente video. próximo testimonio, el siguiente video. Yo creo que ellos nos muestran primero lo que tenemos que sanar y es como un reto cada día aprender, no nos dejan deprimir, o sea, todo el tiempo estamos como ocupados pero a la vez somos felices. Entonces yo creo que es algo que uno no se debe arrepentir. Bueno, súper importante este testimonio, lo que estábamos hablando, ¿no? Del acompañamiento de esa red de apoyo importante de tu pareja también. O sea, yo digo que yo, bueno, en ese sentido, soy muy privilegiada, o fui muy privilegiada en ese momento porque estábamos con mi esposo aprendiendo a ser padres también y ese acompañamiento continuo con él, el decir como no te preocupes, todo va a estar bien, lo estás haciendo bien. Eso reconforta y ayuda un montón en esos momentos, entonces importante también. ¿Y qué le podríamos decir de pronto a las chicas que no han contado con ese privilegio, ¿cierto? Y que realmente son madres solteras desde que saben que están embarazadas y de ahí en adelante. ¿Cómo podríamos de pronto darles un consejo? Porque aunque en mi caso, por ejemplo, yo también tuve al papá de mi hija cerca, yo también tuve la oportunidad de que él estuviera conmigo, pero pues sí conozco muchas mujeres que no ha sido así y Sí. que el dolor incluso es mucho más agudo, ¿no? Claro. Porque la soledad, literalmente, ahí sí, no sé, digamos a nivel económico también. Sabes también que Bueno, pasa pues, mucho las mamitas que deciden irse del país, ¿no? Entonces se van por un sueño, sí, de irse al extranjero, entonces se van con su pareja, tienen hijos, y yo digo, o sea, muy duras, porque están al otro lado del mundo enfrentando ese rol de mamá, sin ese acompañamiento, sin ese De la apoyo, familia. claro, de la familia, porque sí, tú puedes tener amigos, pero nadie como tu familia te conoce y te entiende y puede cuidar de esa personita también como también puede hacerlo. Entonces digo, para esas personas, ¿yo qué consejo les daría, Aleja? Eh, Buscar, sí, no sé, acompañamiento profesional de un psicólogo. Porque lo que te digo, amigos sí pueden haber, pero nadie como un profesional de psicología que te da el acompañamiento adecuado, ¿sí? Yo siento que así como es necesario tener un control prenatal, Ujú. debería de ser también necesario o complementario recibir un acompañamiento psicológico, porque no solamente están las personas que están fuera del país o fuera de la casa, fuera de la ciudad, sino que también está pues las mamás que están en una casa llena de violencia y pasando por su proceso, ¿no? O sea, para todos esos casos, porque pueden ser muchísimos, tener ese respaldo y sí debería de ser algo muy considerado, muy como contemplado durante, así como pues usualmente ser mamá debería ser una responsabilidad, una decisión, pues también el tomar este apoyo y este seguimiento, así como el control prenatal necesario. Bueno, el acompañamiento psicológico también. Claro, pero ahí también lo complejo, y lo digo porque quizás en algún momento de mi vida me pasa, es que nosotros no tendemos a darnos cuenta de eso, ¿sí? Precisamente de que necesitamos levantar la mano y pedir ayuda. O sea, llegar a ese punto es porque o una de Tocaste dos, fondo. o estás tocando fondo, o ya de verdad la persona que te quiere mucho, porque hay personas que se convierten también en personas importantes y que te saben, que te conocen y que saben, te digan, oye, yo creo, pero pues eso casi no pasa, ¿sí? Entonces también es la conciencia que uno tiene de saber que necesita la ayuda y de tener la disposición para Dejarte ayudar. dejarte también. ayudar. Es que siento que también ese es el punto. ¿Será que es que no tenemos esa conciencia o no nos enseñamos a que nos pregunten? Por ejemplo, si existiera ese control
y sí o sí te toca ir, en algún momento tienes que hablar de algo en el control psicológico, ¿cierto? ¿Será que es que de verdad es que desde eso, y eso es una huella silenciosa, no nos enseñan a hablar de lo que sentimos? Y entonces llegamos a ese paso de estar embarazadas y, uy, pero es que mi mamá jamás se quejó. Y Sí, estás son de hablando. esas herencias invisibles, Ajá. volviendo al tema, de que te transmiten como tú debes ser fuerte, tú debes callártelo todo, o sea, tú Exacto. tienes que seguir adelante porque yo pude ser fuerte y lo logré. Pero somos personas distintas y creo que en conclusión podemos decir que fundamental apoyarnos en la pareja, si la tenemos y si no la tenemos, buscar como esa Esa red red de de apoyo apoyo para sentirnos acompañadas y por supuesto buscar profesional. ayuda profesional para poder equiparnos de esas herramientas necesarias que necesitamos en ese momento, porque aparte nuestro cuerpo pasa por un Mundo de cambios. altos, bajos emocionales, las emociones a mil desde que estamos embarazaditas, entonces es muy, muy importante eso. Y bueno, ¿qué tal si seguimos con el siguiente testimonio? Digamos que ayuda emocional o digamos como las personas que siempre están ahí a tu lado, amigos, familiares, una persona que te escuche, que no te critique, que siempre esté, digamos, dispuesto a ayudarte, a colaborarte, a darte espacio para ti misma, que eso es muy importante, que digamos tú como persona estés bien, tengas un espacio en que pensar, también cuentes con tu pareja, eso también parece súper importante y pues que en realidad pues básicamente tanto él como tú están aprendiendo el nuevo hecho de ser padres. Entonces yo diría que a veces es bueno también que uno se carga con muchas cosas o uno se queda con muchas cosas interiormente y no las expresa y a veces digamos que llega el momento en que uno explota, como tratar de no llegar a ese momento, sino más bien como buscar una ayuda o una alternativa que te ayude a expresar o saber expresar eso que realmente estás sintiendo. Bueno, hay algo que me encanta de este testimonio y es que me recuerda muchísimo a mi mamá, porque las mamás son tan hermosas que dejan atrás a veces sueños, a veces metas, por centrar su atención en sus hijos. Entonces eso me parece súper valioso y algo que la madre que en el testimonio nos mencionaba, que importante es sanar desde esa maternidad para transmitir eso a nuestros hijos. Pensamos que solo transmitimos a nuestros hijos lo que hablamos, pero también transmitimos eso que no hablamos. Se lo transmitimos como una herencia o como un legado. Entonces me parece muy lindo, me recuerda a mi mamá, que muchas veces mi mamá tuvo que reinventarse, corregir de pronto muchísimas cosas en su vida para transmitirme lo mejor, para darme otro rumbo en mi vida diferente al que ella vivió. Entonces me encanta como ese papel tan lindo que forman las mamás, de que hay sueños que de pronto no se pudieron lograr, pero que ellas son tan valientes que dan su vida por su hijo, o sea, para proyectar a su hijo, proyectar a su hija. Entonces eso me parece valiosísimo porque no solamente estamos cambiando como la vida de ese niño, sino la generación que viene detrás. Entonces me parece espectacular. Total, yo no sé si a ti te pasó, Alea, que cuando tuviste tu niña, la mujer siempre es la que tiene como que parar toda su vida, ¿no? Y en esto me refiero también al ámbito laboral, que es algo que tampoco se habla hoy en día mucho y es como decir, yo tengo que poner una pausa en lo laboral para continuar mi rol como madre, ¿cierto? Sí. Hay mamitas que ponen ese stop y desean continuar la crianza desde el hogar con su hijo y están dejando de lado toda esta parte profesional. ¿Tú qué piensas de eso? Pues mira que me parece un tema complejo, ¿sí? Porque pues igual tú ya tienes una responsabilidad y es que ya eres mamá. Y mucho de lo que tú hagas con tu vida, volvemos a las herencias, pues va a impactar en la vida de tu hijo, ¿sí? Pero digamos, lo hablo personalmente, desde mi experiencia y lo que yo he hecho con mi vida. Y es que yo sé que María Alejandra, por ejemplo, María Alejandra es mujer, ¿cierto? Es mamá, pero también es profesional, pero también es una mujer que puede querer,
a otra persona, pero también es una mujer que tiene sueños como viajar, conocer, pero también es una mujer que se quiere especializar y ya lo está haciendo. Entonces digamos que es articular todos esos nombres que la sociedad nos da, Esos papeles que tienes. esos roles que tú tienes y que finalmente eres tú la que elige, porque eso también es sano, eso también es un límite. Elegir tú qué etiqueta quieres, porque la sociedad pone etiquetas, es una realidad, ¿cierto? ¿Con qué etiqueta te quieres quedar? Volvemos a lo mismo. Al inicio a mí me decían, es que tú te tiraste tu vida, o sea, literalmente muchas personas me lo dijeron, pero yo he entendido, y vamos al tema de la sanidad, que si yo sano, ¿cierto? Que si yo entiendo que soy una mujer completa, que soy una mujer que se puede desempeñar en todos los roles posibles, pero que aún así yo le sigo dando lo mejor a mi hija y que yo sé que lo estoy haciendo bien, no porque necesite que los otros, que el mundo me lo aplauda, sino porque yo conscientemente sé que lo estoy haciendo bien, podría articular mucho mejor y ser una mujer, mamá, y de ahí parte todo. Les quiero contar algo, y es que con los procesos que yo he hecho a nivel espiritual y demás, porque también es algo que me ha servido mucho, me ha ayudado mucho, nos dicen siempre algo, y es que si la mamá sana, el hijo también, sí. sana, porque la autoridad baja de ti. Al final la única que puede reclamar por los hijos es la mamá. Claro. Entonces pienso que eso es importante. No sé, Lina, si tú de pronto quieras decir algo. Pues realmente sí. Creo que en ese momento pues no hay nada mejor como irnos a, bueno, como ha sido mi mamá, ¿no? Mi mamá fue mamá muy joven. Ella tuvo que ir aplazando sus sueños, obviamente, pero para mí el concepto de resiliencia es pensar en ella. Es verla a ella sacrificar domingos para ella estudiar sus sábados y el domingo reponer el tiempo que la empresa le daba para poder estudiar. Y el tiempo de compartir muchas veces era, hija, acompáñame a la oficina, ayúdame. Organiza, obviamente, pues es formas de ocuparlo a uno, pero es algo que yo digo, wow, porque es que, obvio, no para todos va a pintar igual, ¿cierto? Hay algunos que les va a tocar hacer el sacrificio de pausar, pero recuerdo mucho de niña recibir comentarios de mis compañeritos decir, es que tu mamá es muy mala madre, es que tú no mantienes con tu mamá. Yo lo único que hacía era como, bueno, pero pues, obvio, en su momento odiosa, decía, pero pues es que ella está luchando también por lo que quiere, ya quiere superarse, y qué rico ser así. Y eso fue trascendiendo. Tuve a mi abuela que también, gracias a Dios, es una señora amorosa y siempre fue como ese nido de amor de cómo te sientes, cómo estamos, cómo te podemos ayudar. Mi abuelita viajaba desde muy, muy lejano para ayudarnos también. Entonces es algo que comparto completamente, Aleja, y es, obviamente van a haber etiquetas, no es fácil. Muy probablemente en ese momento el red de apoyo de mi mamá fue la familia, aunque vivíamos en un municipio muy apartado, pero es saber cómo también apoyarse en ellos, también delegar, ¿saben? Yo siento que a veces como mujeres, y más que de ser madres, siento que es algo muy de mujeres, que nosotros no sabemos delegar, no sabemos apoyarnos. Y no queremos soltar. Exacto, Tampoco, sí. entonces mi mamá habría podido ser una mamá huito de acogernos y no, es que son mis hijos. Pero también muy, muy probablemente esto en el futuro, actualmente ella se habría dicho, mis hijos se fueron y yo qué, ¿cierto? Y es también esa decisión de ser un poquito egoísta y decir, listo, yo no soy mala mamá porque no los estoy descuidando, o sea, estoy luchando por eso que quiero, la especialización, el viaje, y pues también al final la recompensa de ver, bueno, mis hijos no tuvieron una mala mamá porque mis hijos no son malos hijos conmigo, ¿cierto? Y eso es una recompensa Y esa es total. la herencia que te estás Exacto, viendo. exacto. De Entonces, ser invisible pasa a ser total, visible. obvio, habrán otras historias que de verdad no tienen la forma o ese apoyo, pero aquí el tema y la reflexión es, si no lo tengo, ¿será porque yo también me estoy aislando? ¿Me estoy cohibiendo de que alguien me apoye? Porque pues a veces también tenemos al papá al lado, pero tampoco le delegamos. Sí, es encontrar más que todo como ese equilibrio entre que somos mamás, pero también somos mujeres.
Entonces, y no sentirnos culpable por, a la par de nuestra maternidad, seguir nuestros sueños, porque también necesitamos realizarnos como mujeres y encontrar como ese equilibrio sin sentirnos culpables de esto, Por no querer sé, vivir tu vida. exacto, estoy, no sé, por ejemplo, tu especialización, no sentirte culpable porque de pronto estás estudiando, sino que también estás siendo buena mamá, encontrar ese equilibrio entre ser una excelente mujer y también ser una excelente madre. Y bueno, yo quiero que pasemos un poquito a hablar como justamente del tema de esas herencias invisibles, retomando un poquito lo que ya hemos hablado de esos legados que se transmiten de generación en generación, que a la vez son invisibles, no necesariamente pueden ser palabras, sino que son traumas, la personalidad, todo eso que se transmite en nuestro ADN, porque de hecho no solamente se transmiten como esas facciones físicas, ¿cierto? Que uno nace, ay, tiene las cejas del papá o los ojos de la mamá, sino que también todo eso que está en el ADN de nuestros papás se transmite de generación en generación. Sí, y ahí yo quiero apoyarte un poco y es que sí existen unos tipos de herencias, que son, digamos, las herencias emocionales, que son todas esas emociones y que generalmente muchas personas, a mí me pasa, cuando yo presto servicios terapéuticos, muchas personas llegan y el tema de las emociones es muy complejo, ¿sí? Si tú le enseñas a un niño desde pequeño a reconocerlas y quizás más allá de entenderlas es a gestionarlas, pues quizás el niño va a entender que cuando sienta ira, pues no va a reaccionar de cierta forma, ¿cierto? Sino que va a transitar, perdón, por la emoción y la va a saber manejar. Sí, al final es un poco eso. Entonces, las herencias emocionales son esas emociones que nosotros guardamos, que nos comemos, por así decirlo, y que finalmente eso sí se va convirtiendo en una coraza, porque no sé si a ustedes les pasa, que muchas veces, incluso a mí me cuesta decir, oye, es que siento tristeza, ¿sí? Porque incluso la tristeza se ha desfigurado un poco y sentir tristeza ahora es malo. ¿Por qué? Porque debería ser malo, ¿sí? Otro tipo de herencia es la herencia vincular, que ya hablamos un poquito más acerca del tipo de apego que a ti te enseñaron, que tienes muy marcado. Y les quiero contar que, digamos, el apego seguro, que es el apego que los seres humanos deberíamos entender, que la mayoría debería tener, que ya casi no se ve, porque ahora digamos que muchos de los problemas o de las cosas con las que llegan las personas buscando ayuda es mucho por eso, porque nos cuesta soltar, porque no entendemos, porque el tema del rechazo es algo muy complejo, el tema del rechazo, de aprender a que no me eligieron a mí, pero eso no me hace pues menos ni más, ¿sí? O sea, no me eligió porque quizás no soy la persona correcta para él, pero sí hay alguien que me va a elegir para él o para ella, ¿cierto? Pero hay alguien que me va a elegir por lo que soy, ¿verdad? Entonces va también muy ligado a eso y esto también se ve o viene mucho de la familia, de lo que a ti te han enseñado. Y el apego seguro, ahí les doy un dato, es ese apego que desde los 0 meses hasta los 18 meses nosotros digamos que construimos, ¿sí? Y que nuestros padres son los encargados de transmitirlo, porque pues un niño de 0 meses necesita una dependencia total, es una dependencia total de sus papás, de sus cuidados, de que lo alimenten, de que lo mantengan calientico, bien vestido, ¿sí? Digamos que no tenemos todavía las herramientas en ese momento para pues hacerlo solos. Y ahí tú hablaste, creo que hablaste sobre eso de las herencias transgeneracionales. Pues que sí. esas son las que llevamos y ahí vamos al ejemplo de la maletica y de que cargamos de generación en generación, ¿sí? Que digamos que impactante tiene esto y es que son esos traumas y creencias que nosotros traemos de generaciones y que, no sé Jenny, si tú sepas un poco más sobre el tema, sí es un poquito más complejo de sanar. Sí, claro, lo importante ahí es reconocerlas, o sea, que esas herencias no sean invisibles para nosotros, sino que se hagan visibles en el momento en que yo pueda reconocerlas en todas las áreas de mi vida, reconocer esas herencias que estoy heredando de mi papá, de mi mamá, de mis abuelos, de mis generaciones atrás, reconocerlas, trabajarlas
y no solamente aceptarlas, sino transformarlas. ¿Cómo yo puedo transformar esa herencia para bien? Porque cuando ya yo transformo y decido ser una mujer, una mamá diferente, eso se traslada, y lo que hemos hablado durante todo este espacio, se traslada a nuestras generaciones, a nuestros hijos. Entonces es muy importante, aunque es difícil reconocerlas, es difícil hacer el cambio porque está arraigado a nuestro ADN y es muy difícil corregir esas ciertas conductas o dejar atrás esos ciertos traumas. Si nosotros tenemos la fuerza y la fortaleza para hacerlo y la determinación, ahí quiero hacer como una diferencia, porque nosotros podemos tomar decisiones, pero cuando nosotros decidimos tomar una determinación, es algo que sí o sí vamos a hacer en nuestra vida. O sea, sí o sí voy a cambiar esto, sí o sí reconozco este patrón, reconozco esta herencia invisible, la transformo para bien, para mi futuro y para el futuro de mis generaciones posteriores. Acá hay algo súper importante y me gustaría tocar, y es qué nos dicen esas cifras acerca de todo lo que tiene que pasar una mamá en todo el tema de su embarazo, en todo el tema de su posparto. Pues ahí sabes que sí, hablemos un poquito de la depresión posparto, porque ya hablamos de la parte bonita, pero no hemos hablado de lo que no es tan bonito, ¿cierto? Más complejo. Exacto, de cuando no tenemos ese apoyo, de cuando no tenemos esas herramientas. Y bueno, ahí nos vamos ya con datos más reales, y tenemos acá ya el 12.9% de las mujeres presentan síntomas de depresión postparto. En Colombia, ¿no? Esos son datos acá en Colombia. Lo más interesante del caso es que vemos que en la zona rural es más alto, y que lo vemos en mujeres de 20 a 32 años, mujeres jóvenes. Mujeres jóvenes. Exacto. ¿Cómo manejarlo? ¿Qué consejos le daríamos? ¿Qué herramientas podrían ellas tener que no conozcan? Mujeres que son de pronto vulnerables, que en la parte económica que no tengan cómo pagar una ayuda a un profesional. Saber y darles también herramientas, y que ellas aprendan a identificar que tienen depresión postparto, porque también pasa que tú la puedes tener y no sabes que la tengas. Es silencioso. Exacto, ¿qué síntomas? De pronto, no sé, tristeza, no querer ver al niño, decir como no lo quiero alimentar, o no sé si te pasaba que uno, a veces como que el niño lloraba, eso da muy duro, Aleja, y chicas, acá les comento, cuando sean mamás, cuando uno está acostumbrado a dormir de corrido, ¿no? Las 7 horas, o incluso más cuando uno es joven, y tienes que levantar de cada 2 horas a amamantar al bebé, ¿no? Sí. Y estás cansada porque obviamente tu cuerpo pasó por un cambio físico, hormonal, aquellas que tienen cesárea y parto natural, porque acá yo no puedo decir es que uno es más fuerte que el otro porque los dos son duros. Uno está acabado, o sea, físicamente uno está acabado y mentalmente uno necesita descansar, pero resulta que tienes que alimentar a esa personita cada 2 horas, y llegan momentos en donde uno dice, ay no, por favor no llores más, o cállate, uno en su mente lo dice y pasa, porque también tenemos miedo de decirlo, como decir, ay, me tengo que levantar cada 2 horas a alimentarlo. Pasa mucho. Como, ¿qué más cosas podemos evidenciar en que tú estás pasando por una depresión postparto? Bueno, Pau, en ese caso, digamos que yo también me siento un poco identificada porque aunque lo mío no llegó a ser una depresión postparto, claro, tener a mi hija, digamos, pasó algo ahí y es que mi hija nació justo en fechas festivas. Era 24 de diciembre, nació el 21, pero para el 24 yo estaba todavía pues en cama porque el proceso de la cesárea y demás no es fácil. Eh, y pues sí, yo en algún momento de mi vida sí dije, ya, yo no puedo, o sea, yo le dije al papá de ella como llévesela porque yo no quiero, yo no puedo, yo no la quiero alimentar. Cuando ella se dormía y yo podía dormir y yo sentía, porque eso también es algo que pasa, uno de mamá siente cuando su hijo ya va a querer que lo alimenten, no sé si a todas las mamás les pasa, a mí me pasaba, y el dolor también, ¿sí? El dolor como de saber que, porque duele, pues alimentar a un bebé duele. Al inicio, ¿no? Al Tampoco inicio. las asustemos. Porque Yo estoy aquí. Pero es una realidad y quizás no a todas las mamás les pasa, ¿no? Eso Sí. es algo muy, pero a mí me pasó. Entonces, ese hecho de tener que despertarme y que yo sentía que el mundo se me estaba viniendo encima, o sea, yo decía como, quizás no tomé la mejor decisión, quizás ya no quiero, ¿sí? No quiero, ya no quiero ser mamá, no quiero, llévatela.
eso pasa. Pero salir de ahí no es fácil tampoco. Hay que buscar ayuda. Exacto, y no dejar que eso pase, porque he escuchado casos duros, ¿no? Casos en donde la mamá se guarda todo esto y lo calla, sí, como que no dice nada ni a su pareja y va guardando tantas cosas que la persona afectada también es el bebé. O sea, llegaron unos pensamientos de decir, si dejo tirado a mi bebé, si le hago esto a mi bebé, o sea, no esperemos a que lleguemos a ese punto, ¿sí? Sino hablarlo con tu pareja, hablarlo con algún familiar, buscar ayuda. Buscar ayuda, la red de apoyo ahí es súper importante. Y entiendo que muchas mamitas de pronto no tengan ese privilegio, pero también, Pau, y si nos vamos un poquito más sentimentales y emocionales, yo creo que algo ahí sí mueve mucho y es el amor, ¿sí? Porque ese don que tenemos de dar vida es algo que ya está pensado. Y que si la vida, lo que tú creas lo permite, es porque sí tienes las habilidades y las herramientas para ser mamá. O sea, en la vida nada pasa porque sí. Todo tiene un por qué y un para qué. Más que un por qué es el para qué. Entonces yo creo que si la vida te está dando la oportunidad de ser mamá, créetelo, porque tienes las habilidades y las herramientas para hacerlo. No es fácil, ¿cierto? Pero ahí también entra un poco el tema de la autosuficiencia, y es que lo que decía Lina hace un rato, y es que nos hemos criado en esta sociedad como mujeres que nos ha tocado, ¿cierto? Porque no es algo que sea así, nos ha tocado resolver, nos ha tocado levantarnos, nos ha tocado decir yo sí puedo hacerlo, y mucho también ligado a la cultura pues machista que existe y que es una realidad. Pero nos hemos creado también como mujeres, o por lo menos en mi caso es así. A mí me cuesta muchas veces levantar la mano y pedir ayuda porque yo siento o creo que lo puedo hacer todo sola, ¿sí? Entonces, claro, ahora el tema de vincularse de pronto es un poco más complejo porque yo ya siento que yo puedo hacerlo sola. Pero no es así. Hay algo muy importante que tú dices, es sí reconocer nuestra fuerza, nuestra valentía, pero también buscar ayuda, o sea, buscar ayuda en el momento que la necesiten en esa etapa de depresión postparto, porque de hecho hay estudios clínicos que nos cuentan que si durante la depresión postparto no se establece un vínculo tan cercano con el niño, y esto a futuro afecta en todo el tema afectivo. Entonces es necesario transitar esta etapa, pero también sí es necesario buscar ayuda profesional. Aquí hay también un tema y es, apoyando lo que dice Jenny, realmente el vínculo se genera desde la gestación. Y es eso de, chicas, no es normal. Así como a veces tenemos pensamientos intrusivos por la ansiedad, por la misma ansiedad que nos genera ciertas cosas, no es normal que durante el proceso de gestación yo tenga pensamientos de enojo, frustración hacia la criatura. No es normal que ya pasando el proceso, debido a los cambios que vas a tener en tu vida, tengas esas como reacciones negativas hacia los comportamientos, porque es algo desadaptativo y pues se supone que somos seres sociales adaptativos. Ya todo eso empieza a ser señales de alarma. Entonces no es normal, y no es solo porque ay, es que eres débil, es porque eres mamá primeriza, porque también uno escucha mucho esos comentarios de no, es que es cansoncísima porque es mamá primeriza. No. Todos esos pensamientos, todas esas conductas que uno ve que dice, venga, no tendría que ser, porque así como normalizamos que todo debería ser paz y amor y felicidad y plenitud, pues venga, al primer pensamiento de esos, amor, me pasa esto, mamá, me pasa esto, incluso hasta los controles, me está pasando esto y siento que no es normal. ¿Por qué? Pasa el tiempo que ya está el niño, y si bien no se ha construido un vínculo durante la gestación, no se va a hacer ya cuando el niño esté. Y entonces se va a notar ese fastidio. Nosotros, a ver, el niño siente tranquilidad cuando está en el pecho de la mamá, ¿no? Y si yo de verdad no siento tranquilidad, no le puedo transmitir esa tranquilidad, le va a transmitir esa sensación de inseguridad, y eso va a tensionar al niño. Yo una vez tuve un caso muy cercano de una amiga que fue mamá y ya sufrió depresión postparto. Y el niño aborrecía estar con ella, lloraba, pero era porque ella se estresaba. Y claro, ella tuvo un proceso de embarazo muy sufrido. Y es algo que
obvio yo no era estudiante, no era psicóloga, eso fue cuando estábamos en el colegio, y yo le decía como, Lina, no es normal. No es normal que tú estés pasando por eso. Habla con tu mamá, busca la forma, ve al psicólogo, busca ayuda porque el niño está forjándose también, está también recibiendo esa energía y esos sentimientos que pues más adelante el niño no va a sentir esa seguridad de poder hablar, y es cuando desde muy chiquitos empiezan a reprimir. Entonces ya no es solo mamita reprimida, sino que tenemos al niño reprimido. Eso me lleva a querer hacerle una pregunta a Pau, que tienes a Jero Chiquis. ¿Cómo trabajas ese tema emocional con él? ¿Cómo tratas de que se gestione esas emociones? Yo creo que todo es un proceso de aprendizaje. Y lo que decimos, acá nadie nace aprendido. Y claro, obvio, yo cometí muchos errores con Jerónimo, muchos. Yo, lo que les decía, como tuvo a Jerónimo en pandemia y ya después vino la pospandemia, como que todos guardados, hubo momentos en los que yo tenía como rabia, y cuando él lloraba yo decía, ya no más, como ya cállate, claro. Y mira que Jero es mal geniadito. y sí, lo que hemos hablado son esas herencias invisibles, y ya ahorita que yo he entendido un poquito más del tema, me atrevo ya a decir como es eso que yo le transmití a él sus primeros días, meses de vida, ¿sí? Y que ahorita que me queda empezar a trabajarlo en él, y obviamente yo lo tuve que trabajar primero, ¿no? Para empezar a gestionar en él. Y sí, obviamente ya veo un progreso, ya en como yo me autorregulo y yo también me autoevalúo y digo como yo me tengo que controlar primero, porque no le puedo exigir a un niño tan pequeño que se comporte de una forma que yo quiero que él se comporte si yo no le doy ejemplo, ¿sí? Si él ve a su mamá todo el tiempo gritando de mal genio, pues obviamente es lo que él va a ir aprendiendo. Y eso también es lo que yo veo cuando mi mamá nos formó, porque nosotros somos 5 hijos y ella estuvo en casa criándonos a todos los 5, porque no fue mamá separada, porque mi papá viajaba, pero ella tuvo la responsabilidad de los 5, y hoy en día yo digo, mi mamá fue muy tesa, o sea, dura sacar 5, y aparte que era uno tras de otro, ¿no? Y yo muchas veces antes de ser mamá como que yo decía, mi mamá es muy mal geniada, solamente cuando fui mamá entendí como si mi mamá no nos controlaba de una forma, pues no seríamos las personas que hoy en día somos. Porque y yo se lo agradezco. Lograste ponerse en sus zapatos también. Claro, y también cuando ya eres grande y entiendes, no culpar, no decir como es que yo soy así porque mi mamá, no, sino coger lo bonito, yo soy así gracias a mi mamá, porque mi mamá fue así conmigo, ¿sí? También que cojas eso bonito. Pau, bueno, y para ya ir cerrando un poco, te agradezco mucho lo que te estás diciendo, porque justamente queremos dejarles como algo puntual, ¿sí? Y ¿qué podemos hacer con esta herencia? Nos preguntamos, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer con estas herencias? Y va muy ligado a lo que tú estás diciendo. No tenemos que buscar culpables. El camino correcto, digamos que en este caso, es buscar sanarnos y llevar todo a ser conscientes de, ¿sí? A ser conscientes de, no como algo que nos genere peso, sino más bien algo que nos impulse a querer sanar. Por eso es importante que cada uno de nosotros observemos nuestros propios patrones, ¿sí? Ya es hora como de centrarme en mí, en lo que yo debo sanar. Si somos mamás, claramente todo el camino, el recorrido inicia en nosotras. Darle lugar a las emociones también es importante, aprender a reconocerlas, a darles espacio. Yo lo llevo mucho a que, ok, la tristeza está tocando la puerta, yo la voy a dejar entrar por unos días de pronto, pero asimismo es una visita. No puede alojarse en mí, tiene que salir. Entonces le doy espacio, le doy lugar, pero no permito que se quede ahí. Romper el silencio, expresar lo que sentimos, ya sea escribiendo, hablando con alguien más, sea cual sea los hábitos que nosotros tengamos. Y por último, que es lo más importante a lo que queremos apuntarle el día de hoy para que ustedes se lleven, y es que debemos buscar ayuda. O sea, buscar ayuda, levantar la mano no está mal, eso no nos hace como menos ni incapaces, al contrario, buscar ayuda es algo súper valiente.
Y algo muy importante es que no es que queramos llegar al punto de que tenemos que ser perfectas, sino ser lo suficiente buenas para estar disponibles emocionalmente para nuestros hijos y saber reparar cuando nos equivocamos. Y algo que me encantó que dijiste, Pau, es como reconocer también esa labor que hace nuestra madre. Siento que cuando nosotros, bueno, todavía no soy mamá, pero siento que cuando uno ya va a ser mamá, es sanar también ese vínculo con tu mamá. Porque si no sanas ese vínculo con tu mamá, lo vas a llevar igualmente a tus hijos. Entonces, es entender que nuestra mamá también fue una niña, fue una bebé, también pasó por lo que nosotras estamos pasando y ese es sanar ese vínculo, entenderla, también tuvo heridas, también tuvo muchísimas cosas en su vida, sanar ese vínculo con ella para yo tener un vínculo seguro, desarrollar ese vínculo seguro que hemos hablado durante todo este espacio y asimismo transmitirlo a nuestros hijos. Súper, yo no sé si tenemos preguntas en el chat, ¿ninguna? Bueno, no, pues yo siento que este también es un espacio en el que nos estamos permitiendo poder hablar de todos aquellos mitos, creencias que se han generado acerca de estos temas, ¿no? Pero también un poquito también de la realidad de algunas personas y que estoy segura que ha sido la realidad de muchas otras mamás, de muchas otras abuelas, de muchas otras familias, porque pues tampoco podemos dejar de lado que por ser un episodio por el mes de las mamás, también hay papás que son muy presentes y también podría ser, no sé si hay hombres conectados, un espacio para al menos poder sembrarse esa duda de, venga, mi esposa, ¿cómo está? Mi novia, también el incentivar hablemos también de las emociones. Sí. Bueno, agradecerles a todos por conectarse, por estar el día de hoy acá. Esperamos que en verdad este tema haya sido valioso y pues que aporte a nosotras como mamás, a las que todavía quizás no lo son, y pues en SEA eso es siempre lo que queremos lograr, ¿no? Poder conectar con ustedes, poder tener una relación de colegas, de profesionales que se apoyan y se acompañan en todos los procesos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.